Hola, buenas tardes. Contento de volver a veros. Bueno, pues nada, es un placer. Aquí tenemos a Claudia Cancino, viene desde Los Ángeles, que no es un viaje fácil ni corto, ¿vale? Ella es técnicamente Senior Project Specialist, ¿no? Que es, como digo algunas, un jefe de proyectos dentro de lo que es el Getty Conservation Institute. Se dedica especialmente a la tierra, a la arquitectura de tierra, pero bueno, también ha tocado otros temas y ha tenido pues varios proyectos y nos va a enseñar esta tarde dos, con un descanso por medio, ¿vale? Entonces el primero va a hablar de Marruecos, de una experiencia que han tenido en Marruecos, y después del descanso hablaremos de la experiencia que han tenido en Perú, de donde ella es originaria. Nada, yo creo que poco más. Aprovechar que está aquí. Ya sabéis que hoy podemos consultarle un montón de cosas. Quizá hoy es la idea más preguntarle cosas más técnicas sobre todo estos proyectos. Daros cuenta que la Getty tiene unos grandes medios para poder hacer las cosas metodológicamente correctas, a marcar un poco líneas y etcétera. Entonces, bueno, desde luego, si hay una cosa bien hecha, con un protocolo bien hecho, seguro que lo vais a encontrar en la Getty. Eso es una cosa. La segunda, si tenéis dudas sobre la Getty o algo así, eso sí que hemos reservado la sesión del miércoles para hablar de la Getty, etcétera. Hoy vamos a hablar de estos dos grandes proyectos, ¿vale? Os dejo con ella. Bueno, gracias. Buenas tardes con todos. Yo ahora les voy a presentar un proyecto que realizamos en Marruecos para la rehabilitación del Kashba Taorir, y luego, después de la pausa, les voy a presentar un proyecto que tiene que ver con restauración sismo resistente de edificaciones históricas de tierra que se realizó en el Perú. Esta presentación está dividida en estos temas, un poco la descripción del sitio y el rol que el Getty tenía, el plan de conservación, el levantamiento arquitectónico y la capacitación que se llevó a cabo y por qué, la historia y evolución del sitio, la evaluación de las condiciones del sitio, las pinturas murales, significados y valores, y luego las políticas de rehabilitación y algunas imágenes de los trabajos de obra. Entonces, con respecto al sitio y al rol del Getty, es una vista aérea de los años 60 del sitio del Kashba Taorir, que se encuentra dentro del círculo. Ahora, si lo ven atentamente, hay una sección que es lo que sería el Kashba Taorir, y luego alrededor está lo que sería el asentamiento humano, o como le decían ellos, el SAR, que es donde vivía la población, ¿no? Entonces, cuando nosotros escogimos este sitio, y les voy a explicar luego cómo fue el proceso para escogerlo y por qué, un poco que ya teníamos la idea de que se trataba de un centro importante, de un gobernante importante de la zona, y que alrededor estaba la zona donde vivía la gente. Tiene el nombre del Kashba Taorir y se encuentra en la ciudad de Ouarzazate, al sur de Marruecos. Seguramente ustedes han escuchado hablar del Kashba de Aït Ben Haddad, que es Patrimonio Mundial. Se encuentra, digamos, cruzando el Atlas, desde Marrakech cruzas el Atlas, primero está Aït Ben Haddad, y una hora más tarde está la ciudad de Ouarzazate, donde se encuentra el Kashba Taorir. El Kashba, como nos lo explicaron cuando nosotros llegamos, tenía varias secciones, ¿no? Se encuentra, bueno, la ciudad, que es el SAR, y luego el Kashba Taorir estaba dividido en una serie de conjuntos de edificios. Estaban las oficinas de Cercas, que es la institución por parte del Ministerio de Cultura que se dedica a la conservación de las edificaciones de arquitectura de tierra en toda esta zona. Pero también había lo que era la residencia del CAIT, que era esta autoridad importante de la zona. También está la zona de la Estara y una mediateca que ellos habían realizado utilizando las estructuras del Kashba. Dentro de la residencia del CAIT se encontraban estas pinturas que durante mucho tiempo no se les había dado la mayor importancia, cuando en realidad eran representativas de la cultura berebere originaria de la zona.
Esta es una imagen de cómo encontramos la Stara, que digamos era la parte de servicios de la parte de la residencia del CAID, ¿no? Y que estaba ubicada en esta zona donde está ahí descrita, que era un edificio, ¿no? Con, digamos, unos 4 edificios todos juntos. Luego estaba la zona de la Stara Este, que también tenía una serie de decoraciones. Luego estaba los corredores que llegaban un poco hacia los talleres artesanales. Y luego la residencia del CAID, que tenía todas estas pinturas murales. Y además, al parecer tenía una función bastante importante para lo que era sobre todo las mujeres del CAID. Y luego había sus murallas y sus torres que, digamos, delimitaban la edificación. Y luego toda esta zona, que habían sido una serie de edificaciones para servir al CAID, terminaban siendo las oficinas de este centro que se dedicaba a la rehabilitación del patrimonio arquitectural en las zonas subatlánticas, o sea, pasando el Atlas en la zona sur de Marruecos. Y además al centro de la que era la Stara se encontraba este marabú, que era donde se supone que estaba enterrado un personaje un poco sagrado también de la zona, ¿no? Y el problema que encontramos cuando visitamos este sitio es que había muchas zonas que estaban abandonadas, ¿no? Que no se había, o sea, también había habido momentos en que la zona había estado ocupada por residentes del SAR, de manera ilegal, habían habido una serie de construcciones informales, ¿no? Que no te dejaban ver realmente cuál era la configuración arquitectónica del Kashfa. Y otro problema que había es que el municipio había contratado a un estudio de arquitectos para, en teoría, restaurar el Kashfa, pero esta era la propuesta que ellos tenían, ¿no? Que era básicamente crear una edificación artificial en concreto que no tenía absolutamente nada que ver con, digamos, la estructura arquitectónica, ¿no? La configuración arquitectónica de la edificación original. Entonces ahí fue que Mohamed Bouzal nos contactó, porque en ese momento el Getty estaba trabajando para tratar de hacer un código de construcción con tierra, porque había habido un terremoto en el 2004, y estábamos tratando de ayudarlos a poner, digamos, un código ¿no? para el poder seguir construyendo con tierra en Marruecos. Y Mohamed era parte de este grupo de trabajo, y nos dijo, no, miren, está pasando esto, el alcalde quiere que hagamos esta edificación y nosotros realmente no sabemos si es la propuesta más adecuada. Entonces el Getty se comenzó a estudiar la zona y nos dimos cuenta de que en realidad el Kashfa de Taurir es uno de los miles de Kashfas que hay en el Valle de Dra y el Valle de Yadés, ¿no? Son alrededor de 3.000 Kashfas y cercas que tenía en ese momento 4 personas trabajando en el centro, se encargaba de la restauración y el cuidado de todos esos kashfas. Y además también habían sus asentamientos humanos alrededor de los kashfas, que también eran en tierra. Entonces nosotros lo que hicimos fue utilizar el Kashfa Taurir para crear una metodología que luego Cercas pudiera reproducirlo en las otras edificaciones. O sea que no era cuestión solamente de restaurar el Kashfa Taurir y el SAR, sino que además que se utilizara una metodología y se capacitara al personal de Cercas para que pudiera hacer lo mismo en las otras edificaciones. Entonces así, de esta manera, esta es una imagen de más o menos de la cantidad y la diversidad de kashfas que hay alrededor de estos 2 valles, ¿no? Que es una zona muy rica en lo que se refiere a construcciones con tierra y que además se siguen usando como vivienda en la zona sur de Marruecos. Entonces, el objetivo del proyecto era desarrollar una metodología, como les comenté, para la documentación, la estabilización de emergencia y la planificación de la rehabilitación de los kashfas, usando como caso de estudio el Kashfa Taurir. Y la idea era involucrar a las diferentes partes interesadas en el proceso para desarrollar una metodología para la conservación del sitio. Y íbamos a trabajar con las autoridades, con el pueblo, con la gente de Cercas, etc. Entonces comenzamos a desarrollar el plan de conservación, el plan de rehabilitación del Kashfa. Nosotros en el Getty tenemos la costumbre de ir, o sea, trabajar. Cuando trabajamos en un sitio, normalmente vamos 2 o 3 veces al año, dependiendo ¿no? de la cercanía, sobre todo.
y para comenzar a trabajar con las autoridades, y nosotros empezamos a ir a Marruecos en marzo del 2010 específicamente para este proyecto, porque ya antes habíamos ido para la preparación del código. Acá en esta foto se puede ver a Mohamed Boussal, que es la persona que es hasta el día de hoy el director de Cercas, y también comenzamos a trabajar en ese momento con Crater, que no sé si ustedes están familiarizados, que es este centro en Grenoble que se dedica a lo que es la construcción con tierra, pero además tienen una sección en conservación. Entonces comenzamos a trabajar con ellos y comenzamos un poco a investigar qué tipo de información era la que tenía Cercas con respecto al caso Taurir, y además también comenzamos a reunirnos con las autoridades, ¿no? Estamos en una reunión con el alcalde. Y desarrollamos, digamos, la metodología del proyecto que primero involucraba una etapa de viabilidad del proyecto para ver si realmente podíamos seguir trabajando, analizar la documentación existente, entender la historia del sitio, luego hacer un levantamiento arquitectónico para tener, digamos, toda la información recolectada, y luego comenzar a analizar los valores del sitio y qué era lo que realmente era importante y significante de la edificación, y luego, de acuerdo a eso, crear una serie de políticas de uso adecuado del sitio y una propuesta para la rehabilitación. El Getty siempre trabaja con talleres de capacitación con nuestros asociados, y en este caso también se trataba de hacer una serie de talleres para difundir esta metodología y luego los lineamientos de rehabilitación que se habían diseñado como parte del proyecto y los talleres de capacitación. Este más o menos era nuestro equipo. Está el que era el director de patrimonio primero, luego Mohamed, y las 4 personas que trabajaban para Cercas, y luego, bueno, está el equipo del Getty en la segunda fila, y en la tercera fila estaban todos nuestros asesores, ¿no? Teníamos un grupo de asesores que se encargó del levantamiento arquitectónico, luego otro asesor que se encargaba de todo lo que es para realizar el significado del sitio, y otra persona que se encargaba de la capacitación en lo que se refiere a la tierra como material de construcción, y luego estaban las conservadoras de pintura mural que se encargaron de esta zona, de la zona del CAID, de la residencia del CAID. Entonces este era el equipo del Getty. Comenzamos nuestros viajes a Marruecos ya para empezar a trabajar. El 2011 hicimos las primeras estabilizaciones de urgencia en algunas zonas de la Estara. Luego en abril de 2012 regresamos con un equipo más grande, y ahí ya hicimos una evaluación del sitio y de las condiciones del sitio, ¿no? Con unos formularios que se desarrollaron específicamente para el proyecto. Y luego en ese momento lo que se pensó era, nos habían dicho que había un levantamiento arquitectónico. Y eso seguramente les pasa muchas veces, ¿no? Que le dicen que hay un levantamiento arquitectónico, y cuando nos lo dieron, bueno, primero estaba en un formato antiguo al AutoCAD, no me acuerdo cuál era el nombre, micro algo. Y claro, cuando uno se paseaba con este levantamiento dentro del sitio, habían cosas que no encajaban, ¿no? Y además tuvimos que hacer una especie de Frankenstein para tratar de integrar lo que había en este software antiguo con algunos planos actuales, volver a hacer el trazado. Entonces tuvimos una especie de levantamiento, pero no estaba georreferenciado, o sea, era un levantamiento muy precario. Pero en ese levantamiento precario, dentro de todo, comenzamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, esta era la zona de los talleres, ¿no? Y que parecía que no tuviera ningún tipo de importancia o que habían sido construidos, pero luego, tratando de limpiar, digamos, en el dibujo las zonas que habían sido construidas más tarde, uno se comenzaba a dar cuenta que había una especie de patrón arquitectónico, ¿no? De igual manera se hizo para la zona de la Estara, ¿no? Que también cuando uno lo visitaba realmente, o sea, no se daba cuenta de qué es lo que pasaba, pero luego haciendo un análisis y una comparación entre los sistemas constructivos originales y nuevos, al momento, utilizando este levantamiento precario, uno podía encontrar, ¿no? Las columnas originales y cómo es que realmente originalmente era la configuración arquitectónica de la edificación. Y así hicimos más o menos con todos los edificios de la Kashfa. Y llegamos a hacer una especie de plano de cómo es que se había construido
originalmente, ¿no? O cuál había sido, digamos, la zona, o sea, cómo había terminado siendo este monumento antes de que empezaran todas las intervenciones, digamos, ilegales. Pero, de todas maneras, se necesitaba que se hiciera un levantamiento, o sea, ¿no? Georreferenciado, más detallado. Entonces, nos asociamos con la Universidad de Carleton, que tiene un equipo que hace levantamientos de edificaciones históricas, similar al trabajo que también ustedes hacen acá, y ellos fueron en abril del 2003 a hacer el levantamiento del sitio utilizando, ellos tenían para hacer el levantamiento láser, pero Cercas no tenía para hacer un levantamiento láser, entonces, y además era inútil que se compraran, que gastaran para hacer un levantamiento láser, para comprar el equipo, cuando en realidad ellos podían tener una estación total. Entonces se adecuó el levantamiento y la metodología para hacer los levantamientos para que ellos pudieran utilizar una estación total. Entonces se les capacitó en lo que es el levantamiento por estación total y fotogrametría, ¿no? Y con ellos se hizo el levantamiento del sitio en la primera campaña del año 2013. Y al mismo tiempo también en esa campaña trabajamos en lo que se refiere a la planificación, a la metodología, pero además hicimos una presentación a la población de cuáles eran, digamos, los objetivos del proyecto. Luego regresamos otra vez en septiembre del 2013, otra vez con el equipo de Carleton, pero también para hacer un análisis del significado y las condiciones del sitio. Y regresamos en el año 2014 con un grupo ya más grande, ¿no? Para ya hacer todo lo que se refiere a la capacitación, levantamiento arquitectónico, específicamente la residencia del CAID y del museo, y seguir con el análisis de valores del sitio. Y también, además, en el año 2014 se hizo una capacitación al personal de Cercas para que entendieran lo que era la tierra como material de construcción. Y acá es el test Carazas, que en realidad no es un test, sino es más un ejercicio de demostración, donde se podían entender las propiedades de los diferentes tipos de tierra. Luego se realizó otra campaña para desarrollar los principios de intervención. A Cercas se le hizo un sitio web donde pudiera comenzar a poner toda la información que se recogía tanto del Kashba Taurir como de los otros Kashbas, los cuales eran responsables, y se siguió, ¿no? con la capacitación. Y luego, con respecto a las pinturas murales, se hizo todo un estudio que voy a explicar al detalle, y luego se consolidó la pintura mural en la residencia de CAID. Y finalmente se hicieron las guías operacionales. Entonces ahora, bueno, Cercas tiene su página web, pero además se hizo una publicación de lo que fue el plan de rehabilitación del Kashba Taurir, que además ustedes lo pueden encontrar en la página web del Getty y lo pueden bajar, ¿no? Donde está toda la metodología y todo el proceso. Ahora, con respecto al levantamiento arquitectónico y la capacitación, bueno, yo creo que ustedes están bastante familiarizados a una metodología de levantamiento con estación total o estación láser. Bueno, primero se les capacitó al personal de Cercas en lo que se refiere al uso del AutoCAD y de cómo se hacía la fotogrametría. Y luego, bueno, Carleton estableció una serie de puntos, ¿no es cierto?, de la estación total y comenzó a hacer el levantamiento. Y también se usó fotogrametría. En ese momento recién se estaban comenzando a usar los drones, ¿no? Entonces, para hacer las fotos aéreas se utilizó una grúa, como se ve acá, ¿no? Porque todavía no había drones en esa época. Me acuerdo que recién Mario Santana, que era la persona de Carleton, llegó en una de las campañas con un dron chiquitito, pero subía, se caía, ¿no? O sea, todavía no estaba esa tecnología tan avanzada. Es más, en lo que se refiere a documentación, siempre la tecnología avanza súper rápido, ¿no? Entonces, lo que haces en un momento determinado avanza, ¿no? Y es mucho más fácil en 5 años, ¿no? Sobre todo en los últimos 10 años ha avanzado muchísimo, ¿no? Del levantamiento alzado a mano a la fotogrametría y el levantamiento con estación láser. Entonces, acá igual se hizo una nube de puntos, ¿no? Y de acuerdo a la nube de puntos se comenzó a hacer el trazo georreferenciado de los planos de la edificación tal como se encontraban. Entonces se pudo hacer un plano un poco más detallado, ¿no? de lo que era el Kashba Taurir.
Y en la residencia Alcaid, específicamente, al principio no le daban mucha importancia a ese edificio, pero luego, analizando las pinturas murales y entendiendo la historia del sitio, se entendió que era una zona, o sea, un edificio bastante importante. Entonces se hizo el levantamiento, ¿no?, de la pintura mural con fotografía rectificada. Bueno, y Carlton también hizo, ¿no?, este pequeño video que siempre los que hacen documentación les gustan hacer estas cosas, ¿no?, que son... No es, o sea, que es más para la interpretación del sitio que para la conservación, pero bueno, igual fue bastante interesante, ¿no? Y luego, ya con esos planos, un poco más detallados, comenzamos a tratar de entender la historia y la evolución del sitio. Entonces, lo primero que hicimos fue, y este fue un trabajo bien interesante porque comenzamos a tratar de buscar fotos históricas. Y hay un pintor, Jacques Majorel, francés, que había hecho una serie de acuarelas, ¿no?, y entre ellas estaba el Cash Bataorir, así como Ibn Hadud. Entonces habían postales de la época, fotos muy antiguas, había un archivo de Jacques Gandini, que también lo fuimos a ver, que estaba en Toulouse, ¿no? Y comenzamos a tratar de encontrar fotos antiguas o dibujos o textos que nos dijeran cómo es que había evolucionado. Pero además tuvimos la suerte de encontrar a Dama Mayú, que era una persona que había vivido cuando el Caid, o sea, cuando todavía estaba el Caid, tenía en esa época 99 años y se acordaba para qué se utilizaba el Caid. Entonces el señor hablaba solamente en berebere, ¿no? Pero se pudo hacer, digamos, la recolección de la historia oral, ¿no?, del sitio, que nos ayudó muchísimo para entender la evolución de la edificación. Una de las cosas que se hizo también fue identificar qué cosa era lo original y qué cosa había sido lo que se había construido recientemente, sobre todo después del año 56, ¿no?, que son las partes que aparecen acá en este dibujo en azul. Entonces se comenzó a hacer como una especie de investigación y bueno, luego se pudo definir cuáles habían sido las etapas, incluso se pudo definir cuando cosas se habían construido, pero también cuando cosas se habían sacado, ¿no?, o sea, desconstruido, que eran las amarillas en alguno de los casos en el modelo, ¿no? Entonces ahí se pudo definir cuál había sido las diferentes etapas de construcción, ¿no es cierto?, con la primera fase, que había sido donde ahora estaban las oficinas de cerca, luego el Marabú, luego había estado la residencia del Caid, una parte de la residencia del Caid, luego la segunda parte de la residencia del Caid, la quinta parte fue lo que ellos le dedicaban al museo, y luego estaba por último los talleres y ¿no?, luego los cerramientos en la parte norte de la edificación. Y además también este señor Damayú nos pudo contar cómo, o sea, el SAR tenía entradas específicas, ¿no?, para la ciudad, que tenían que ver con la cercanía al río, donde estaban las salidas de agua. Entonces eso también se pudo identificar como una especie de reconstrucción de lo que había sido la relación entre la estructura y el asentamiento urbano. Y bueno, hay una serie de historias en que se habían utilizado cada uno de las edificaciones, ¿no?, que habían sido residencias para mujeres o que se utilizaba para los textiles, etcétera, ¿no? Entonces se pudo hacer una historia completa de cómo es que se había utilizado sobre todo lo que era el museo y la residencia del Caid. Y luego se hizo las evaluaciones de las condiciones del sitio, ¿no?, donde primero se hizo la capacitación sobre la tierra como material de construcción al personal de cercas, ¿no?, que tuvieron unos talleres bastante interesantes, que seguramente ustedes están familiarizados con este tipo de test que se hacen para entender la granulometría de la tierra que se utilizaba para hacer el tapial. En el Cash Bataorir se analizó la tierra original, ¿no?, para poder hacer, o sea, si iba a hacer algún tipo de reparación, que se hiciera con un material compatible. Luego, bueno, este es el famoso test Carazas, que una vez más no es un test, ¿no es cierto?, no está estandarizado, sino es más bien un ejercicio que te permite entender la relación entre la materia, el aire y el agua, ¿no?, y la cantidad de agua que se utiliza para determinar el tipo de sistema constructivo que
que se va a utilizar, que es un ejercicio bastante dinámico. Y bueno, y luego se hizo un glosario de las condiciones del sitio para poder hacer un levantamiento de las mismas gráficos, ¿no? Y bueno, se comenzó a hacer el levantamiento de toda la edificación, ¿no? Estas son imágenes de la residencia del CAID, de la parte central, donde están las pinturas murales. Y luego se hizo un levantamiento ya en planos de las condiciones del sitio. Y ya luego se comenzó a trabajar específicamente en las pinturas murales de la residencia del CAID. Y ahí también se hizo un trabajo de investigación, ¿no? Donde se comenzaron a encontrar una serie de patrones, no solamente en la residencia del CAID, sino en otras edificaciones de la Kasbah, donde, donde realmente se comenzaba a notar que realmente la cultura berebere había sido una cultura bastante creativa, interesante, ¿no? Y se comenzaron a encontrar patrones de diseño que antes no se habían visto, ¿no? Entonces, y también, cómo es que las pinturas murales reflejaban las tradiciones de los habitantes de la zona, de los bereberes, ¿no? Como son estas cuchillas, ¿no es cierto?, que se ven ahí en la persona y cómo es que se graficaban en la pintura mural. Hicimos bastante investigación de lo que era la cultura berebere, que no se conocía mucho, y además también hicimos una serie de investigaciones con las fotografías específicamente de la zona del CAID, de la residencia del CAID, pero además, no sé si ustedes saben, Ouarzazate es una ciudad en donde se han hecho una serie de películas más o menos importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la más famosa es El Gladiador, ¿no? Que utilizó como background lo que era Aït Ben Haddad, que es este sitio de patrimonio mundial. Y se han hecho muchas películas en Ouarzazate, ¿no? Entonces ha ido también, por ejemplo, Babel, que fue una película que parte se filmó en Marruecos, se filmó ahí en Ouarzazate con Brad Pitt, ¿no? Entonces hay un hotel en Ouarzazate donde se quedó Brad Pitt con Angelina Jolie, o sea, hay una serie de historias alrededor, ¿no? Y en la época que nosotros fuimos, ahora está mucho más modernizado, pero en la época que nosotros fuimos solamente había un restaurante, uno solo. Y era de comida francesa, además. Y se llamaba Dimitri, que además era rarísimo porque era un griego que preparaba comida francesa en Ouarzazate. Y ahí, por supuesto, era el restaurante donde iban todos los actores, porque no había dónde más ir. Entonces, ese señor de una serie de fotos, ¿no? Las historias de las películas que se habían filmado, que no sé qué. Entonces, eso también nos sirvió como información, ¿no? Y además también por ejemplo, comenzamos a ver las películas para ver si salía algo y encontramos que en esta película de Shelter in Sky, que se filmó en el año 90, parte se había filmado dentro de la residencia del CAID, ¿no? Entonces podíamos ver un poco cuál había sido la evolución. Entonces las imágenes de abajo un poco que muestran dónde es que también se comenzó a encontrar pintura mural o decoraciones, ¿no es cierto? Que al principio, por ejemplo, esta decoración de la Stara parecía que le había hecho una criatura, pero en realidad no, o sea, después se encontró que era realmente histórica, ¿no? Entonces se comenzó a recolectar toda esa información. Y luego ya se hizo la documentación de la pintura mural, ¿no es cierto? Las ortofotos, y también se utilizó para una serie de análisis la luz visible, la luz ultravioleta, la luz infrarroja, para encontrar si es que habían habido, y efectivamente habían habido, o sea, no había sido un diseño al azar, sino que había sido pensado, dibujado, habían trazos, etcétera, ¿no? Lo que hizo que en la residencia del CAID fuera una edificación más importante de lo que la gente pensaba. Y todo esto además se le informaba a la población, lo que las hacía sentir muy orgullosos del Kasbah, ¿no? Y bueno, se hizo la documentación de las condiciones de la pintura mural, y en este caso también se hizo una documentación en 3D para poder entender la relación entre las condiciones que se veían en la pintura mural y las condiciones de la estructura, ¿no? Y como medidas de emergencia, lo que se hizo fue tratar de corregir, digamos, estos tres problemas, ¿no? Como una primera acción de emergencia. Dentro de la residencia del CAID había muchísimos murciélagos.
que era un problema serio porque, o sea, dañaban la pintura mural, pero además también eran muy difíciles de erradicar. Entonces, ustedes a los murciélagos saben a dónde ir, ¿no es cierto? Entonces, no es cuestión que ¿no? También fue muy interesante porque la gente de Cercas tenía una forma tradicional de deshacerse de los murciélagos, y era que hacían una especie de fuego con ají, ¿no? Pero después no podías ni entrar al sitio porque te quemaban los ojos, ¿no? Pero claro, ya no había ningún murciélago, pero, o sea, no se podía trabajar. Entonces, una vez que ellos hicieron el fuego con el ají y los murciélagos como que se perdieron, se fueron, no sé qué pasó, entonces ahí se empezó a cubrir todas las zonas donde podían entrar nuevamente los murciélagos, ¿no? Que además eso no se puede hacer en cualquier país, o sea, nosotros lo podíamos hacer ahí porque era Ouarzazate, porque no había nadie, pero normalmente si estás en otras condiciones, o sea, quitarles, digamos, la ruta a los murciélagos es un problema serio, ¿no? Porque estás, digamos, yendo contra el medio ambiente, contra lo que es natural, entonces es muy difícil, pero en este caso sí nos dejaron. Otro de los problemas es que en la residencia del CAID habían reconstruido los techos, y al reconstruirlos, entonces las conexiones entre las vigas y los muros eran muy rústicas, ¿no? O sea, ya no se había hecho como se construyó originalmente. Y otro de los problemas es que las pinturas estaban expuestas al aire libre, ¿no? O sea, les daba, no tenían ningún tipo de protección. Y claro, en Marruecos no vive. No creo que. Ahí está. Ya. Entonces, no llueve mucho, pero cuando llueve, llueve y puede dañar la pintura mural. Entonces, con respecto a los murciélagos, como les expliqué, se hizo una especie de cerramiento después que se hizo lo del fuego con el ají, y para evitar que los murciélagos regresaran, y efectivamente sí funcionó, ¿no? Y luego se comenzó a hacer toda una serie de análisis para tratar de estabilizar la pintura mural, ¿no? Para poder mantenerla en el sitio y que no se degradara más de lo que ya estaba. Entonces, primero se hizo un análisis de cuál era la mejor formulación con tierra para poder estabilizar la pintura mural, que era una pintura mural. Entonces, se hicieron todos los análisis y luego se procedió a hacer la implementación de la estabilización de la pintura mural a través de las inyecciones con tierra, y luego también lo que es el bordeado, ¿no?, de la pintura para poder estabilizarla. Entonces fue muy interesante porque se trabajó con la gente de Cercas este tipo de sí, lo que es la estabilización de la pintura mural. Y luego comenzamos, ya que teníamos el levantamiento, teníamos un entendimiento de cuál había sido la evolución del sitio, entonces entramos a trabajar en lo que era el significado y los valores del sitio. Entonces, primero hubo una capacitación.
sustento a este tipo de valores, pero también, por ejemplo, los techos, ¿no?, que le decían el tatatouí, estos techos tenían una forma de construirse bastante peculiar, entonces también le daban sustento al valor. Entonces un poco como que la idea era preservar estos elementos, ¿no?, las decoraciones, la pintura mural, la construcción original, la tecnología que llevaba detrás de la construcción original, que era el tapial y el adobe, ¿no? Entonces como que se le dio bastante importancia a eso. Luego el valor histórico, con los estudios que se habían hecho, se entendía que el Cash Bataorir había tenido una importancia central porque estaba en el cruce de estos dos valles, que el Valle de Dades y el Valle de Dades y el Dades y el de Dra, y que había sido un centro importante, sobre todo de la caravana que venía desde Marrakech, ¿no? Entonces, y que además había habido una familia, de la familia del Cair, que había sido una familia que se había dedicado al desarrollo de toda la zona, ¿no? Y luego además también este sitio tenía un valor social y antropológico muy importante, ¿no? O sea, primero había sido el centro donde se realizaban este tipo de cantos que se llama ayahuasca, que era algo tradicional de la zona y que además hasta el día de hoy se sigue conservando, ¿no? O sea, esta es una foto antigua del 1800 tantos, y luego también, o sea, había un grupo que vivía en el SAR que se dedicaba a hacer el ayahuasca, ¿no? Entonces nosotros cada vez que teníamos una campaña siempre terminábamos con una comida y venían los cantantes, ¿no?, para, digamos, continuar con o sea, para continuar la tradición, ¿no? Además también estaba el marabú, que era donde estaba enterrado esta persona que había sido una especie de sabio para la zona, que también le daba cierta importancia y la gente lo respetaba muchísimo. Y además también el Kashba se seguía utilizando, o sea, era un centro importante para la ciudad de Ouarzazate, ¿no? O sea, ahí se hacían conciertos, claro, no era lo mejor para la edificación, pero se hacían conciertos, comidas importantes, el alcalde lo utilizaba mucho para eventos que se organizaban con la alcaldía. También se hacían matrimonios, ¿no? Pero eran unos matrimonios muy tradicionales. Una vez nosotros estuvimos ahí cuando hubo un matrimonio y había con caballos blancos, llegaba el novio, o sea, una cosa así impresionante, ¿no? Pero se utilizaba el Kashba para el matrimonio, entonces era un centro importante y nosotros queríamos que esas actividades se siguieran realizando de una manera un poco más ordenada, pero que se siguiera utilizando. Y bueno, en el económico también tenía un valor porque había muchas tiendas, ¿no es cierto?, que estaban alrededor del Kashba, que vendían alfombras, las piezas, o sea, bereberes, ¿no?, los cuchillos, la joyería berebere, etcétera, pero además también el Kashba se había utilizado para hacer una serie de películas, ¿no?, que era una ventaja, pero al mismo tiempo era una desventaja, porque el cine te crea una economía falsa, o sea, se van a hacer una película, y yo lo sé porque vivo en la ciudad de Los Ángeles, ¿no es cierto? Van a hacer una película, vienen los camiones con los artistas, así que sí, y entra muchísimo dinero en un determinado número, o sea, en un tiempo, ¿no? O sea, 2, 3 meses, entra muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque viene toda la gente que filma, todos van a comer al restaurante de Dimitri, ¿no es cierto? Él tiene un ingreso fijo todos los días, en las noches, ¿no? O sea, se crea una economía bien singular, pero es falsa, porque después se va. Entonces eso había que saberlo manejar, ¿no? O sea, también había que ver cómo es que realmente, cómo es que se daba el sitio, cómo es que se contrataba, cómo es que se distribuía, digamos, lo que ingresaba a la alcaldía, porque es una economía falsa, o sea, vienen y se van, ¿no? Y además si encuentran otro sitio donde es más barato, se van al otro sitio. Entonces es una economía muy frágil, ¿no? Pero tenía un valor de todas maneras. Entonces, basándonos en esos valores, se hizo un mapeo de estos valores, utilizando los planos y qué sé yo, se hizo un mapeo con la gente de Cercas y también además se consultó con la población, ¿no? Porque para que la población estuviera involucrada en lo que se decidía que era importante y no era importante. Y finalmente se escribió lo que era la visión del sitio, ¿no?, que era que Cash Bataorir era un centro cultural y económico y una fuente para la investigación sobre la construcción con tierra de la región sureste de Marruecos.
Entonces, porque lo que se quería era no solamente que se hiciera una zona, que no que la alcaldía quería, bueno, o sea, en la parte tenían una programación que incluía, qué sé yo, tiendas, una cafetería, sino que además había la intención de que este centro siguiera siendo un hito importante de lo que había sido la construcción con tierra en la zona de los valles. Entonces esta era, digamos, la misión que tenía el Cashba Taorir. Y luego, a partir de eso, se comenzaron a realizar las políticas de rehabilitación para el centro. Entonces, lo primero que se hizo fue una lista, esta es solamente una muestra, es una lista de 20 principios de rehabilitación, ¿no? Que se habían, digamos, consensuado no solamente con la gente de Cercas, sino además con la población. Entonces, por ejemplo, uno de ellos era conservar la forma original y los elementos decorativos y ponerlos en evidencia siempre que sea posible, ¿no es cierto? O sea, si es que de repente se encontraba, qué sé yo, un tipo de decoración que había que sacar algo para que se pudiera ver, bueno, se podía hacer siempre y cuando no perjudicara a la edificación. Y entonces, por ejemplo, este era un principio, ¿no? Conservar la forma original del Cashba Taorir. A partir de ese principio, cada principio, que era un total de 20 principios, cada principio generaba unos lineamientos que te iban a dirigir la fase de diseño, ¿no?, del proyecto, y unos lineamientos que te iban a dirigir la forma en que se operaba el sitio. Entonces, para el caso de este principio, que era conservar la forma original, el lineamiento era, por ejemplo, en la parte de diseño que había que documentar todos los elementos decorativos, por ejemplo, ¿no? Era algo que se tenía que hacer. Respetar las ubicaciones originales de los motivos decorativos, etc. Y al momento de comenzar la operación de la edificación, la idea era, por ejemplo, que si se necesitaba poner un tablero de luces, ¿no es cierto?, porque había que tener luz, que el tablero estuviera en una zona donde no perjudicara los elementos decorativos ni perjudicara la configuración arquitectónica que se había encontrado como original, ¿no?, por ejemplo. Ahora, el otro día le contaba a Fernando y a Camila que lamentablemente en estos proyectos unas veces tú tienes la mejor de las intenciones, estás ahí supervisando la obra, todo lo demás, y la última vez que fuimos todo estaba muy bien, habían respetado toda la arquitectura, todo perfecto, estábamos bastante contentos, y en eso, al momento de ir por el lado de la Mediatek, que no es una zona que se frecuenta mucho, me habían puesto un edificio de concreto al costado de la muralla de adobe, horrible, ¿no? Entonces yo le pregunto, pero Mohamed, ¿qué cosa es esto? Si habíamos dicho que por lo menos lo hubieran hecho en tierra, ¿no? Y que me dijo, no, que la norma del país decía que todo lo que eran las instalaciones eléctricas tenían que estar en una estructura de concreto, protegidas por una estructura de concreto. Entonces, claro, o sea, podía tener las mejores intenciones, pero si el pobre Mohamed no podía hacer nada contra lo que la norma, entonces, claro, esas cosas lamentablemente pasan, ¿no?, en proyectos de esta naturaleza, para que sepan que no todo sale perfecto, ni siquiera los proyectos que supervisa el Getty. Siempre se escapa algo, ¿no? Siempre hay algo que se salió por ahí, ¿no?, y uno no lo puede controlar todo. Y luego, después que se hizo todos estos lineamientos, qué sé yo, y ya para iniciar el proceso de la obra, primero se identificó cuáles eran las edificaciones que no eran las originales, que habían sido las ilegales, que son las que están, no sé si lo pueden ver bien, pero son los elementos que están en rojo. Esas construcciones se tenían que demoler. Entonces empezó el trabajo de demolición, pero al mismo tiempo también hubo una serie de negociaciones en cuanto a lo que iba a ser el uso del sitio, ¿no? Se peleó mucho para que se siguiera teniendo cercas dentro del Cashba Taorir como centro de investigación. Los talleres se iban a utilizar para hacer talleres artesanales y de comercio, ¿no?, donde se pudiera fomentar que se siguieran con las tradiciones de las alfombras, porque las alfombras marroquíes son bien famosas, pero en esta zona hay unas alfombras bereberes que son muy diferentes, ¿no? Entonces ahí la idea era hacer talleres para que se siguieran haciendo ese tipo de alfombras, al igual que la joyería, la platería, ¿no?, ese tipo de cosas. Luego la alcaldía quería tener una cafetería, ¿no?,
Y luego Cercas quería tener una especie de residencia para investigadores que pudieran ir al sitio, quedarse ahí y hacer una investigación de toda la zona, ¿no? Digamos. Y bueno, el museo iba a seguir funcionando y luego querían tener el hammam tradicional. Entonces, digamos, esos fueron los usos que se consensuaron. Y bueno, y luego ya se hizo el proyecto en papel, ¿no? O sea, en proyecto para hacer lo más sencillo posible, lo más simple posible, digamos, completar, ¿no?, la estructura para que se pueda ver, para que pueda funcionar, pero al mismo tiempo para que se pueda ver como había sido originalmente. Entonces se hicieron se hicieron las fachadas, los cortes, indicando cómo es que se tenía que realizar. Y luego empezó el trabajo de obra, que empezó con las intervenciones estructurales de urgencia, que era en este caso, por ejemplo, había esta grieta en la zona de la Estara, que era una grieta bastante fuerte, entonces en ese caso se hizo como un engrampado, ¿no?, para poder nuevamente juntar los dos muros, ¿no?, que como ustedes saben, en tapial, o en tapia, como le dicen acá, cuando llega a la esquina, las tapias son, en el caso de Marruecos, son ¿cómo se dice? O sea, intercaladas, ¿no?, para que puedan amarrar, para que el muro pueda amarrarse. Acá había habido un problema de construcción original y se había separado el muro, ¿no? Entonces la idea era juntarlo. Entonces se hizo esta grieta, y esta grieta que estaba ubicada en otro sector. Y también se completó el muro, ¿no?, que en este caso, bueno, por lo menos nosotros, el Getty tiene el principio que si la tradición sigue vigente, que es lógico utilizarla para reconstruir un elemento que pueda devolverle la función original, ¿no? Entonces, como en Marruecos se sigue construyendo con tierra, existe la mano de obra calificada, es una tradición viva, entonces se puede volver a utilizar sin necesidad de hacer una especie de falso histórico porque la tradición sigue viva, ¿no? Lo mismo pasa en el Perú. Y bueno, se hizo entonces la reconstrucción, pero en este caso era una situación estructural un poco complicada, entonces en algunos casos se utilizó adobe, en otros casos sí se utilizó el tapial, ¿no?, para conectar nuevamente la edificación. Y bueno, y después empezó la limpieza y la demolición de las partes que estaban en concreto, que no eran las originales, etcétera. Y hizo un estudio de las unidades de la mampostería, porque habían dos tipos de dimensiones de adobe que se habían encontrado tradicionalmente y se volvieron a repetir, ¿no?, porque es una tradición viva, o sea, la gente sigue construyendo en tierra. Y se comenzó a reconstruir un poco como había sido la figura original, ¿no? En algunos casos se rescataron elementos de la techumbre, ¿no?, para poder utilizarlos, y en otro caso se tuvieron que hacer nuevos, utilizando o identificando la madera, trayéndola de la zona donde se había originalmente obtenido. Entonces se trató de hacer una especie de reconstrucción bastante sensible en cuanto a la tradición, ¿no?, de la construcción en esa zona. Luego también los techos, ¿no?, o sea, también se siguen haciendo en Marruecos, entonces había gente que era especialista, o sea, sabía cómo hacer los techos. Hay techos bastante simples, pero hay techos un poco más completos que tienen, uno tiene el simple, luego está el que tiene 2 dimensiones y luego ya está el más complejo que tiene 3 dimensiones y además es pintado, ¿no? Entonces se estudió cómo se hacían los techos, se documentó y luego se pudo reproducir para la reconstrucción y la rehabilitación del sitio. Entonces estas son 2 imágenes como era, ¿no?, como era la Estara antes de iniciar la obra, y eso es un poco cómo es que fue quedando, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, también para que ustedes sepan que los proyectos de restauración no siempre son perfectos, en algunos casos pues hubo problemas a nosotros nos gustaba un poco que digamos la visión final no fuera tan perfecta, ¿no?, porque originalmente no se había encontrado así, pero la población no quería eso, ¿no? Entonces muchas veces es una cuestión, sobre todo cuando en el Perú también nos ha pasado eso, cuando se tiene que trabajar con la población,
la población tiene una idea bastante definida de lo que quiere, ¿no? Y cuesta mucho convencer y hacerles entender, que no sé qué. Entonces, algunas veces, por ejemplo, en el caso de las pinturas murales de Cuñotambo que les voy a mostrar, o sea, la población quería que volviera a pintar toda la iglesia. Entonces nosotros explicábamos que no, que solamente se podía volver a hacer lo que se sabía que había existido, que había atrasos, que no sé qué. Y una de las señoras decía, bueno, si ustedes no la pintan, la pintamos nosotros. Entonces, claro, en ese caso, o sea, es muy difícil, porque además encima nosotros venimos de afuera, no vivimos ahí, o sea, ¿con qué derecho les decimos qué es lo que se tiene o no se tiene que hacer? Entonces, siempre hay ese problema, ¿no?, de negociar con la población. Entonces, claro, algunas cosas no quedaron exactamente como las queríamos, pero se rescató el monumento, ¿no?, que es el objetivo final. Y bueno, le construyeron esa cosa para las instalaciones eléctricas, que fue un mamotreto, pero bueno, o sea, a veces no se puede hacer todo bien, ¿no? O sea, uno tiene como que saber compensar, ¿no?, un poco. Y bueno, eso es más o menos todo el proyecto de Marruecos. No sé si tienen alguna pregunta o… Sí. Ya, sí. Hola, buenas tardes. Sí, dime. La consulta hablo sin ningún conocimiento, es solamente… me llamó la atención cuando vi la planta y los sectores o los espacios que fueron eliminados, ¿con qué criterio los eliminaron? Digamos, más que nada yo porque, no sé si estará influenciado también el espacio por la guerra del Sahara o algo. No sé si todo ese espacio nuevo o agregado fue con algún propósito, y si se sabe qué propósito por el cual fue. O sea, lo que pasó fue que nosotros hicimos la investigación histórica, ¿no es cierto? Sí. Desde los inicios de su construcción hasta la situación actual. Y se descubrió que en determinado momento los herederos del Caid le vendieron el Kashfa Taurir a la alcaldía, o sea, a la autoridad del pueblo. Y eso fue más o menos alrededor del año 1956. Entonces, a partir de 1956 ya ese edificio era una edificación pública, entonces mucha gente pensó que podía irse a vivir ahí. Entonces invadieron, ¿no?, tomaron el Kashfa y comenzaron a construir, o sea, porque no había ningún tipo de control. Claro, me llama la atención el hecho de la fecha. Claro. Porque, bueno, coincide con un… Claro, o sea, tiene que ver con cuando Más o menos, digo, claro, tal vez haya sido con algún… Sí, es cuando los herederos de la familia del Caid le venden, le pasan la posesión del Kashfa Taurir a la alcaldía. Entonces los habitantes del SAR pensaron que, o sea, ¿no?, ocuparon el sitio. Sin ningún fin. Sí, digamos, o sea, como ocupado. Claro, para vivir, ¿no? O sea, Bien. entonces, yo pensé que tenía algún criterio, no sé, algo defensivo. No. Tenía Simplemente entraron a de vivir, construyeron, y además era un poco… Lo difícil era saber las diferentes etapas, qué sé yo, durante el siglo XVIII, XIX, porque era muy difícil. Pero estas intervenciones a partir del año 56 era clarísimo, porque eran en concreto, con ladrillo, o sea, era claro que no eran las originales, ¿no?, sino que eran a partir del 56. Y ahora, la última, y dentro de la tipología constructiva, ¿es notorio, no sé, la manera de construir? Porque, bueno, no deja de ser tierra. Ahora sí, si es concreto, bueno, pero… no sé, ¿se logra diferenciar etapas de construcción? Sí, claro. O sea, yo les he mostrado, ¿no?, cómo se hizo
las diferentes etapas, ¿no? Que primero fue lo que son las oficinas de cercas, que ¿no? Debe haber sido un centro de gobierno, y luego poco a poco se fue construyendo, ¿no? O sea, fueron primero las oficinas y después el Marabú, y luego estuvo la residencia del CAIT en 2 etapas, y luego la Estara y los talleres, ¿no? Y luego, bueno, también la creación de la muralla. Ya está, listo. Pero en la granulometría, no sé, en algún aspecto constructivo, ¿se nota esa diferencia? En la parte de la cuestión del material, no. Claro. Era siempre la misma técnica constructiva de los muros en tapial, en las partes de arriba con adobes, digamos, las partes altas de las columnas eran también con adobe para hacer las decoraciones, pero no, o sea, la tradición, es más, es una tradición que sigue hasta el día de hoy. Entonces, es la forma en que ellos construyen, ¿no? O sea, no había, simplemente había sido una cuestión de cómo se había ido o sea, edificando los diferentes edificios a través del tiempo para diferentes usos, pero la técnica era la misma. Listo. Sí. De mi parte. Sí. No. ¿Más preguntas? Hola, muchas gracias por la exposición, muy interesante. Mi pregunta es básicamente sobre la grieta que nos mostraste que la habían arreglado con grapas. Sí. Quería preguntarte de qué material eran las grapas y qué tan efectivo es esto con el tapial. Bueno, como les mostré, para poder hacer la reconstrucción se hacía una mezcla, o sea, en algunas partes donde se podía hacer tapial se hacía tapial y en otras partes se hacía con adobe, ¿no? Dependiendo del ancho del muro, de cómo iba a ser la conexión. Ahora, el engrapado es una técnica que normalmente se utiliza cuando se puede hacer, o sea, en este caso no hay ningún tipo de, qué sé yo, de superficie decorada o de superficie que tenga algún tipo de significado, que estaba expuesto al aire libre, entonces se podía hacer, porque también es una técnica un poco cuestionable, ¿no? En el sentido de que es bastante invasiva. Pero una vez más, tomando la posición de que en Marruecos se sigue construyendo con tierra, es una tradición viva, etcétera, es viable. Entonces, hasta donde nosotros tenemos entendido, es una técnica que se utiliza en muchísimas intervenciones a nivel de estabilización, tanto en tapial, sobre todo en tapial más que en adobe, ¿no? Porque el tapial es una masa que te permite engraparla, ¿no? Si fueran adobes, sería diferente. Sí. Perdón, ¿me recuerdas de qué material era la grapa? O sea, se hacían, o sea, las partes que se ven eran en adobe y luego se ponían elementos de madera. Vale. Muchas gracias. Para ¿no? hacer la conexión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo 2 preguntas. La primera, ¿cuáles son las, digamos que, las condiciones por las cuales se elige exactamente ese cashback y no cualquier otro? Y la segunda pregunta es, ¿cómo trasladan, digamos que los criterios, los principios de rehabilitación a diferentes partes, o sea, a diferentes proyectos? Porque asumo que en cada país, en cada continente es diferente a que en Norteamérica o en Latinoamérica. Bueno, primero, con respecto a por qué se escogió Kashfa Taorir en lugar de cualquier otro Kashfa, porque había, o sea, como les digo, hay 3.000, alrededor de 3.000 Kashfas en los 2 valles. Primero se hizo un viaje de reconocimiento a todos los valles, a todos los kashfas, y tratar de encontrar en ese momento, con el conocimiento que teníamos de la arquitectura de la zona, cuál era uno que fuera significativo, ¿no es cierto? Y claro, el Kashfa Taorir es un kashfa bastante grande, ¿no? Es además propiedad estatal, porque era del municipio, a diferencia de los otros kashfas que podían ser privados, de una familia
o de varias familias, que lo hacía mucho más complicado, ¿no? Y además nosotros teníamos la circunstancia de que justo la alcaldía quería hacer un proyecto, que había sido, el primero había sido las imágenes que les mostré al principio, y que nosotros no queríamos que, o sea, en ese momento no sabíamos, pero teníamos la intuición de que había una configuración arquitectónica que había que respetar. Más allá, bueno, aparte de que el material lo iban a destruir todo para construirlo en concreto, nosotros queríamos preservar el material, pero además sabíamos que había una cultura y una tradición detrás de la edificación que había que respetarla. Entonces fue una decisión que se hizo con cercas, ¿no? Entendiendo la viabilidad, o sea, que era propiedad del Estado, etcétera. Entonces, por eso es que se decidió el caso Taborín. Ahora, con respecto a los principios de rehabilitación, nosotros, o sea, los principios que he mostrado son el resultado. Para nosotros lo que era importante era la metodología, o sea, que la gente de cercas pudiera entender cómo es que se hacían, de la documentación, a entender la historia y evolución del sitio, a entender las condiciones, a entender cuáles eran los elementos de valor que había que respetar, y de acuerdo a eso crear unos principios para este caso, la Taborín. Pero la metodología es lo que se puede repetir. Entonces, claro, estos principios fueron enseñados para el caso de Taborín. Ahora, cuando ellos van a otro caso después, hacen el mismo proceso, pero los principios pueden ser un poco diferentes, ¿no? Pero esta metodología es específicamente para la rehabilitación de casbahs en general, ¿no? O sea, bueno, la metodología no la inventamos nosotros, o sea, es una forma de trabajar universalmente, ¿no es cierto?, para poder, digamos, hacer proyectos de conservación respetando los valores del sitio.